mucho pecado, las personas se estaban corrompiendo, la sociedad se estaba corrompiendo, hermanos, y Dios necesitaba hacer algo por una nación. Iban a ser entregados por los caldeos. Vamos allí al versículo 6 al primer capítulo, hermanos. Versículo 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos. ¿Qué dice, hermanos? Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Este pueblo iba a ser entregado, hermanos, a los caldeos para ser castigado, hermanos, por su maldad. Se habían rebelado ante Dios, hermanos, y Dios quería hacer algo con el pueblo de Judá. Ahora, allí continúan las preguntas por la angustia que Habacuc sentía. Siendo profeta, hermanos, él sentía un gran dolor por lo que iba a ocurrir, y él quería hacer algo por el pueblo. Él no veía y le veía sentido a lo que estaba pasando. Era como que estaba desentendido, no entendía bien lo que estaba sucediendo en ese tiempo, hermanos. Y él comienza a hacer preguntas. ¿No eres tú el Dios que creó el cielo y la tierra? Tú eres mi Dios, el Dios santo. ¿Por qué permites tanta maldad? Posiblemente preguntaba. ¿Por qué al Dios que le pertenezco permite todo esto? Y hermanos, de su misma opinión, el mismo Habacuc dijo: ya sé, Señor, ya sé que para juicio lo permitiste, para castigo creaste este gran mal. Vamos allá a los versículos 2 y 3, hermanos. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Él con esperanza de que a pesar de lo que iba a suceder, él decía: yo sé que tú eres mi Dios y no vamos a morir, pero oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres ¿de qué, hermanos? De ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermanos, ¿será que las personas hoy en día se aprovechan de otras más débiles? ¿Sí o no? Ahora, qué interesante, hermanos. Nuevamente vemos cómo se asemeja, hermanos, a la palabra de Dios a nuestros tiempos. La palabra de Dios no trasciende en el tiempo, hermano. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, hermanos. Y qué bendición, hermanos, ver cómo en este tiempo ocurría todas estas cosas. Vamos al capítulo 2, hermanos, y vamos a ver la respuesta de Dios a Habacuc. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Algo que tenían los profetas, hermanos, es que cuando veían una visión de parte de Dios, o Dios le hablaba con voz audible, cosa que hoy no ocurre porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacía un profeta cuando veía una visión de Dios o escuchaba con voz audible la profecía? Hermanos, comenzaba a proclamar la verdad, diciendo: así ha dicho el Señor, como un embajador, como un heraldo, diciendo: yo soy aquel enviado del rey, y el rey dice esto, ¿sí? Hoy día, como predicadores, hermanos, nos toca decir: así dice el Señor. No es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensamos, es así dice el Señor. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios toca tu corazón, no te molestes con el predicador. Entiéndete con el Señor, hermanos. Porque simplemente somos heraldos, somos embajadores de parte del Señor, diciendo una vez más: así dice el Señor. Pero Habacuc no hizo esto, hermanos. Habacuc se quedó paralizado, se quedó impactado por la visión que había visto, hermanos. Y ahí nuestro Señor diciéndole: muéstrale al pueblo lo que has visto, para que el que leyera corra de temor, haga algo por su vida, cuente lo que le sobrevendrá.
para que la nación sepa que Dios está airado. Para que la nación sepa que Dios está airado. Habacuc, hermanos, cuando vio la visión, no fue y la dijo al pueblo de inmediato, sino que se detuvo a quejarse en vez de ir y advertir al pueblo de lo que iba a suceder. Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo nos quejamos de lo que nos pasa? ¿Cuántas veces comenzamos y no entendemos lo que Dios está queriendo hacer con nosotros? El Señor permite tribulaciones, el Señor permite angustias, el Señor permite necesidades en nosotros, hermanos, muchas veces para que nosotros confiemos en Él, para que depositemos nuestra fe en Él. No depositemos la fe en los hombres, no depositemos la fe allí en el asunto en el cajero automático, en el banco, hermanos. Él quiere que nosotros depositemos nuestra fe completamente en Él. Pero lo mejor que podemos hacer muchas veces, hermanos, es quejarnos de lo que el Señor está haciendo muchas veces y permitiendo en nuestras vidas. Versículo 6, hermanos, del capítulo 2. Dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Las personas, hermanos, se estaban enriqueciendo a cuesta de los necesitados, y no le daban lo que le correspondía a cada quien por derecho, hermanos. Se aprovechaban, ¿sí? Si yo ponía a trabajar a alguien, ¿verdad? Me aprovechaba de él y me estaba enriqueciendo y no le daba el pago que realmente él tenía por derecho, hermanos. Versículo 7 del capítulo 2 de Habacuc, hermano. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Estas personas, al ver la debilidad en cuanto a la angustia y desesperación de lo justo, le buscaban engañar, hermanos, dándoles cosas que eran necesarias para sobrevivir, endeudándolos, para luego levantarse en contra de ellos y presionarlos a pagar sus deudas y avergonzarlos y humillarlos. Y hermanos, nosotros cuando tenemos una necesidad, y séame sincero, hermanos, cuando tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le llaman al señor ese que... Fírmeme aquí. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que endeudar eso es pecado, eso es del diablo. No, hermanos. No adquieras una deuda que no vas a poder pagar, hermano. Porque muchas veces la desesperación nos va a llevar al chulquero. Chulquero se llama. O allá no voy a hacer propaganda, hermano, pero a entidades financieras, hermanos, que te enamoran y te dicen: mira, qué bien bonito, lo vas a pagar por cuotas y todo chévere, todo bien. Y después, hermanos, ¿qué viene cuando no podemos pagar? Una tremenda presión. Ahora, hermanos, ¿será que el Señor puede hacer algo en nuestra necesidad? Y si el Señor, en dado caso, no quisiera, hermanos, porque nos quiere dar una lección y nos quiere enseñar algo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Seguiríamos pegaditos a Él, hermanos? ¿Seguiríamos allí confiando en Él y esperando en Él, hermanos? ¿O saldríamos desesperados al que el chulquero? Versículo 9, hermanos. Versículo 9 de Habacuc capítulo 2. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En ese tiempo, hermanos, hombres y mujeres participaban en negocios ilícitos, los cuales le dejaban mucho dinero y así mantener sus hogares con grandes lujos, también para conseguir todo lo necesario para su bienestar
y el mal que Dios había permitido no les afectara. ¿Sí? Hermanos, no hay un secreto, ¿verdad? No es un secreto de que en Venezuela están pasando situaciones bien fuertes. Pero hermanos, allá podemos muchas veces ver más a profundidad acerca de este tema, acerca de cómo el injusto se aprovecha del justo, hermanos. Y de una u otra manera, hermanos, los que tienen dinero, hermanos, revenden comida, ¿verdad? Y se aprovechan de aquel que no tiene. Y para que de una u otra forma la crisis no le afecte. Y ellos, sus lujos y sus cuidados, y no les importa a las demás personas, hermano. No les importa. No les importa si le quita el dinero que con mucho esfuerzo lo obtuvo. No le importa. Hay una gran indiferencia. Hay una gran indolencia hoy en día. Y yo no sé si aquí pueda estar pasando, hermanos, pero muchas veces nosotros somos indolentes e indiferentes con aquel que está necesitado. Que está necesitado. Vemos a alguien pasando por una necesidad y pasamos como la historia posiblemente de el buen samaritano, hermanos. ¿Sí? Pudiendo ayudar muchas veces a alguien que está en necesidad, decidimos no hacerlo muchas veces. Versículo 12, hermanos, versículo 12, para seguir avanzando. Dice: hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Hermanos, en aquellos tiempos las personas, por toda la situación que les estaba sobreviniendo, se volvieron indolentes y se convertían en asesinos. Y muerte tras muertes estaba ocurriendo, hermanos. Asesinatos, violaciones y pare de contar la gran violencia. Por eso Habacuc se queja de la manera que se queja. Decía: Dios, ¿por qué permites tanta maldad? Tú eres limpio de ojos. ¿Por qué no ves lo que está ocurriendo? ¿Por qué no haces algo? Habacuc no entendía, hermanos, como muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Había perversión, hermanos. Se había apoderado de un pueblo. Pecaban deliberadamente. Había homosexualidad, había lesbianismo, había orgías, había adulterio. El pueblo se había corrompido y tenía que ser castigado por Dios, hermanos. Dios tenía que hacer algo para nuevamente recuperar a su pueblo. Y si recordamos, hermanos, y esto muchas veces pasa con nosotros, ¿saben qué es un tío vivo? ¿Sí? Es un círculo vicioso. Israel, después de tener paz, ¿sí? Después de estar bien con Dios, se rebelaba contra Dios. Posteriormente que se rebelaba, Dios les afligía, ¿sí? Les permitía que pasaran cosas y los disciplinaba. Posteriormente, ellos, ¿qué hacían? Se arrepentían. Y después de que se arrepentían, volvían a Dios. Volvían a Dios. Y era un círculo vicioso. Ahora, hermanos, ¿será que nosotros vivimos un círculo vicioso en nuestra vida como Israel? ¿Será que vivimos este círculo vicioso donde estamos bien con Dios? El Señor nos está bendiciendo, pero como nos está bendiciendo nos sentimos muy cómodos. Y como nos sentimos muy cómodos, nos alejamos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, hermanos, ¿qué va a pasar? Mi corazón no está bien, me estoy llenando del mundo y voy a rebelarme contra Dios. Y si me rebelo contra Dios, Dios, hermanos, escuchen bien esto. Si el Señor manda disciplina, gózate, gózate, porque Dios al que ama, disciplina. Y sabes, es una evidencia de que somos sus hijos. Es una evidencia de que somos sus hijos. Después que manda la aflicción, ahí sí decimos: ya, papá, como dicen los hijos cuando lo estamos disciplinando. Ya, papá, perdón, ya está bueno. Hasta ahí ya. Nos arrepentimos y nuevamente volvemos a Dios.
Dios nos bendice nuevamente por nuestra obediencia. Dios nos bendice porque queremos hacer su voluntad, pero nos sentimos nuevamente cómodos. ¿Sí? Estamos bien, creemos que es por nuestro sudor y luego comenzamos a apartarnos de la iglesia. No sigo leyendo la Biblia. ¿Para qué la oración? Es por mi esfuerzo. Y vuelvo a caer en lo mismo. Algo similar, hermano, estaba sucediendo allí en aquellos tiempos. Versículo 15, hermanos. Versículo 15 del capítulo 2 dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su ¿qué? Invitaciones tras invitaciones a mujeres desesperadas, hermanos, por buscar una seguridad económica. Hombres que tenían dinero buscaban a las mujeres, las embriagaban y después para acostarse con ellas. Y después, chao. Eso ocurre hoy en día, hermanos. ¿Será que es eso? ¿O son cosas de nosotros? ¿O fue algo? Hermano, eso está ocurriendo, ¿sí? Hombres aprovechándose de mujeres desesperadas, hermano, buscando tienen necesidad, buscando una seguridad económica, hermanos. Y hombres que tienen, le hacen ese gran mal, ¿sí? No les queda de otra. Y después le dicen y la tratan bien mal, hermanos. La tratan bien mal. Continuamos, hermanos. Versículos 18, 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, estaban confiando más en ídolos, estaban confiando más en brujería, estaban confiando más en santería, hermanos, que en nuestro Dios. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿eso ocurre hoy en día? La confianza está puesta en ídolos. Tienen ojos, mas no ven. Tienen manos, mas no palpan. Oídos tienen, mas no oyen. Y la gente aún así, hermanos, confían más en eso que en nuestro Dios único, verdadero. Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra delante de él. Habacuc está diciendo: Jehová es el único Dios. Nuestro Dios es el único digno de ser reverenciado, digno de ser honrado y digno solamente, hermanos, de confiar solamente en Él. Dios quiere un Dios santo. Nuestro Dios santo quiere un templo santo, hermanos. Una congregación santa, apartada de toda iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad, dice las Escrituras. Salmos 46:10 dice: está quieto y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado en todas las naciones, dice el Señor. Él será exaltado por su poder. Él permite las cosas, una vez más lo repito, hermanos, porque Él es Dios. Él es Dios. Y de una u otra forma, hermanos, va a querer enseñar algo en nosotros. Pero pastor, ¿a dónde quiere llegar? Vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir. Las Escrituras, hermanos, no trascienden en el tiempo. Aunque es un libro muy antiguo, sus enseñanzas, principios y promesas son eternas. Jehová Dios en realidad no le dio respuesta a Habacuc sobre el por qué el justo sufre mientras que el injusto prospera y le va bien.
No le dio respuesta por qué los hombres se aprovechaban de los justos. No le dio respuesta por qué había tanta maldad, hermanos. Solamente le dijo, vamos allí a Habacuc 2, versículo 4. Versículo 4. Le dijo, he aquí que aquel cuya alma no es recta, sé que, hermanos, mas el justo por su fe, hermanos, tú y yo somos justos. ¿De verdad? ¿Tú y yo somos justos, hermano? ¿Por qué somos justos? ¿Quién nos hizo justos? Ahora, hermanos, muchas veces el hecho de que nos estén sucediendo cosas hace que nuestra alma se enorgullezca, nos deje de ser recta muchas veces. Y eso genera, hermanos, que comencemos a ser injustos, ¿sí? Estoy hablando, hermanos, de nuestra vida espiritual. Estoy hablando, hermanos, de que muchas veces nos desanimamos porque Dios no nos da lo que nosotros queremos, ¿sí? Y por eso, hermanos, dejo de leer este bendito libro que me levanta y me consuela cada vez que lo leo. Y por eso, hermanos, dejo de orar y tener esa comunicación con Dios, esa relación con Él. Hermano, eso es injusto. Y eso nos hace injustos. ¿Por qué no hablar con aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? ¿Por qué no tener una conversación íntima con Él? Porque, hermanos, estamos tan agradecidos por lo que hizo con nosotros, pero muchas veces no queremos, ¿sí? No queremos porque el Señor no nos dio lo que nosotros queríamos, ¿sí? No cumplió allí no cumplió con nuestros caprichos muchas veces, hermanos. Y muchas veces nuestra alma se enorgullece y no somos rectos delante de Dios. Pero simplemente el Señor le dijo a Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Realmente por nuestros esfuerzos y justicia nunca llegaremos a ser justos, hermanos. Realmente somos justos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y voy a ilustrarlo de esta manera, hermanos. Cuento una historia de que dos hombres, dos hermanos, cuidaban a su madre. Y uno tuvo que salir a pagar el servicio militar, ¿sí? Soldado norteamericano, después que estuvo allí ya enfilado en las listas militares, recibe la noticia que su hermano muere. Después que su hermano muere, según la ley militar, él tenía, el hermano allí, el soldado, tenía que volver a su casa y cuidar de su mamá. Se fue hacia su comandante inmediato y se le presenta, le cuenta todo lo que estaba sucediendo, hermanos. Pero este comandante le dice, anda y habla con el comandante general. Y él se fue, hermanos, allí con lágrimas en sus ojos. Su hermano había muerto, su mamá estaba sola, necesitaba cuidarla. Se sentó para esperar a que el comandante general lo atendiera. Pasó el primer día, hermanos, no consiguió nada. Nuevamente llegó el siguiente día y se sentó. Él por sus propias fuerzas, hermano, fue a la secretaria y la secretaria no le dijo, espérate hasta que él te atienda. Y él estaba allí bien triste, hermanos. Él necesitaba hablar con el comandante general. Y entre eso, hermanos, lágrimas seguían saliendo de sus ojos y se acercó un niño ante él. Y este niño le pregunta, ¿por qué lloras? Este hombre le dice, no, o sea, no me vas a entender lo que me pasa. Cuéntame, le dice el niño. Este hombre le cuenta lo que estaba sucediendo, hermanos. Y cuando le cuenta, el niño lo toma de la mano y le dice, ven, acompáñame. Y él estaba allí como que, ven, acompáñame.
y lo tomó de la mano, hermanos. Pasó la primera seguridad, luego se encontró con otra puerta, pasó la secretaría, luego pasó la siguiente seguridad. Y cuando entró en una oficina bien grande, hermanos, el soldado vio un aviso allí en el escritorio que decía comandante general. Y el niño, ¿sabe qué dijo? Papá, este hombre quiere hablar contigo. ¿Sí me entiende, hermanos? Eso es ser justificado por el Señor. Hermanos, la religión, el concepto de religión es el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a Dios por nuestras propias obras. El cristianismo, ¿qué predicamos? A un Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores en la cruz, y todo aquel que en Él crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Es entender, hermanos, que Cristo no es religión. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y de esta manera el Señor nos justificó. Vamos a Romanos, hermanos, rápidamente. No pierdan Habacuc, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos que, hermano, paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien nos dio la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es entender, y gloria al Señor, hermanos, que nuestro peor problema, hermanos, que usted y yo teníamos, fue resuelto cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra condición era que como pecadores íbamos rumbo a un infierno, y por medio de creer en el sacrificio en la cruz, hermanos, Él nos llevó a las moradas eternas. Gloria al Señor. Yo no sé si esto le emociona, hermano. Yo no sé si usted ha entendido que el justo por la fe vivirá, hermanos. Y el Señor nos ha dado vida, y vida en abundancia, por la fe depositada en aquel que nos amó. Gloria al Señor, hermanos, por eso. Fe literalmente quiere decir su fidelidad, firmeza, consistencia, creencia, fe, solidez, ¿sí? El justo por su fidelidad, su firmeza, consistencia, creencia, fe, solidez, vivirá. Hace alusión, hermanos, a ese Salmo capítulo 1. No vayan allí, hermanos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores anduvo, ¿sí? Sino que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Y en su ley medita de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, cuando estamos plantados en Cristo, no hay nada que nos haga mover de Él. Podrán venir corrientes, podrán venir adversidades, hermanos, podrán venir cosas bien difíciles, pero si estamos plantados en Cristo, si permanecemos en Él, si estamos unidos a Él, hermano, nada ni nadie nos va a arrancar, a hacer caer, hermanos, porque el justo por la fe vivirá. Vivir, hermanos, significa existir, preservar, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente. La idea fundamental es vivir y respirar. Y entendemos, hermanos, que cada vez que nos levantamos es un milagro de Dios, ¿sí? Porque, hermanos, si vemos el periódico hoy, las noticias, ¿cuántas personas murieron hoy? Ahora, hermanos, ¿hemos entendido el propósito del por qué usted y yo seguimos acá en la tierra? Y qué bendición, hermanos, su fidelidad. No al hombre, sino al Señor, hermanos, ¿sí? El hecho de estar aquí es entender que el justo por la fe vivirá. Es entender que yo necesito sentarme a los pies del maestro, no del hombre que está acá parado, el predicador. Es a los pies del maestro, y que él nuevamente me enseñe,
¿sí? Y necesito escuchar nuevamente, reiteradamente su bendita y hermosa palabra, hermano. Vivir, estar alegre, no estar amargado, no tener un mal carácter, hermanos, significa vivir, disfrutar de la vida, hermanos, a pesar de, ¿sí? Hay una ilustración, el hijo le pregunta al padre: papá, ¿por qué estás triste? Papá, ¿qué es estar triste? Perdón, le hace la pregunta el hijo al padre. Y el padre le responde: no sé, hijo, porque yo soy cristiano. ¿Será que nosotros respondemos así, hermano? Papá, ¿por qué estás triste? No sé, hijo, no sé. Porque, ¿qué es estar triste? No sé, hijo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Hermanos, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio haber creído en Cristo. Vamos al capítulo 3, hermanos, al capítulo 3. El libro culmina con este capítulo, hermanos, con una tremenda oración de Habacuc a Dios. 3, 1, 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabra Sigionot, hermanos, trae una referencia de que cuando se lee o se cante algo, debe hacerse de manera emocionante, de manera alegre, hermanos. Y aquí Habacuc, hermanos, hace esta oración y dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué, hermanos? Oh Jehová, después dice: aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de qué. Ahora, hermanos, qué interesante. Habacuc, con reverencia, con respeto, ya no con las mismas palabras que comenzó al principio, ya no con las quejas, comenzó a decirle al Señor: oh Señor, como con una expresión de arrepentimiento, hermanos, dijo: he oído tu palabra y la entendí muy bien, Señor, lo que quieres decirme, que vivamos por fe y para fe, y temí al ver tu gran poder y tus maravillas. Pero Señor, por favor, aviva tu iglesia. Pero Señor, por favor, aviva nuestros hogares, aviva nuestros matrimonios, aviva nuestras vidas en medio de los tiempos, hermanos. Necesitamos que se encienda esa chispa en nuestros corazones por el Señor, hermanos. Y no vivir una vida de religiosidad en nuestros hogares, hermanos. No vivir de religión, es vivir en Cristo. No es estar en la iglesia, hermanos, es estar en Cristo Jesús. No es ser un cristiano más del montón, es vivir por fe y para fe, hermanos. Porque lamentablemente, hermanos, hoy día posiblemente no podemos decir como Habacuc. No entendemos su palabra, hermanos, porque muchas veces no la leemos. Y muchas veces no obedecemos a Dios porque no podemos obedecer a aquel a quien no conocemos, hermanos. Y necesitamos, hermanos, decir como dijo este profeta Habacuc: oh Señor, oí tu palabra y temí. Tengo temor de ti, Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y alguien que viva en temor, hermanos, ha entendido que le es fiel a su esposa, no porque respeta a su esposa, es porque le teme al Señor. Aquel, hermanos, que vive por fe, el justo que vive por fe, va al trabajo, hermanos, y no se trae la mitad de la pintura a la casa. ¿Sabe por qué? Porque él es justo, y el justo por la fe vivirá. Aquel que es justo, hermanos, y le teme al Señor, no se trae de la oficina la resma de hoja que necesitaba para su hijo, hermanos. El jefe no me ve, porque el justo por la fe, hermanos, vivirá. El justo por la fe, hermanos, vive. Cuando hay desesperación, hermanos, aún allí no vamos a los hombres, vamos a aquel que nos puede proveer y ayudar. Porque el justo, hermano, por la fe vivirá. Vivirá. En medio de estos tiempos, avívanos, Señor.
Ayúdanos a predicar tu bendito y glorioso evangelio como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé, donde las personas se burlaban de Noé, 120 años predicando que venía el diluvio y estaba allí Noé, un hombre justo, un hombre que hizo el arca por la fe, hermanos. La representación de Cristo allí, el arca representando la salvación. Allí estaba construyendo, las personas se acercaban, nunca ha llovido. Este hombre está loco. ¿Cuántas veces nos dicen loco a nosotros? ¿Ah? Tú eres cristiano, lo perdimos, te volviste loco. Gloria al Señor, nuestro manicomio está en el cielo entonces, hermano. Porque para allá vamos, ¿sí? Porque el justo por la fe vivirá, hermanos. El justo por la fe vivirá. Además, hermanos, muchas veces en la iglesia, hermanos, van a suceder cosas. Van a suceder crisis, hermanos. Y esto me hizo recordar, simplemente para reflexión, hermanos. Me hizo recordar una historia que escuché y me llamó mucho la atención. Había una iglesia, hermanos, en medio de un monte y mucha maleza, ¿verdad? Y de pronto allí estaba el pastor, estaban allí unos 2 líderes y estaban algunos hermanos allí escuchando allí la predicación. Entraron unos hombres con armas largas y dijeron: ¿quién está dispuesto a morir en el nombre de ese que predica, a ese pastor que está allí? El que esté dispuesto a morir, que nos diga para matarlo en este momento. Hermanos, y el que no quiera morir se va. ¿Qué creen ustedes que pasó? Cuenta la historia que el pastor estaba allí, hermanos, temblando. Ahí un líder salió corriendo. Los hermanos salieron corriendo de la iglesia, hermanos. 1, 2, 3 allá, una hermana fiel por allá quedó. Se sentaron esos hombres con las armas largas y dijeron: pastor, siga predicando. Los que no tienen fe ya se fueron. Porque el justo por la fe vivirá, hermanos. Los que no tienen fe ya se fueron. Ahora sí puede predicar. Hermano, cuando hay crisis en la iglesia, no te vayas. Quédate. Sé parte de la solución, no seas parte del problema, hermanos. Quédate. Quédate. Habacuc, hermanos, mostró su gran fe en un momento de crisis. Versículos 17 al 19 del capítulo 3. Versículos 17 al 19 del capítulo 3. Aunque la higuera, ¿qué dice, hermanos? Ni en la vides haya qué. Aunque falte qué, hermanos. Y los labrados no den qué, hermanos. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga nada, hermanos, en la casa, aunque la refrigeradora esté vacía, aunque, hermanos, esté pasando por una situación bien fuerte económica, el justo por la fe vivirá. No haga las cosas ilegalmente, no hagamos las cosas, no nos conformemos a este mundo, hermanos. Cuando el mundo está pasando por una crisis, hace cosas ilícitas, no es justo ante los hombres ni ante Dios, hermanos. Pero como cristianos, somos justos y tenemos que ser justos. Y el justo, hermano, por la fe vivirá. La única manera que nosotros confiemos en el Señor, hermanos, es que el Señor permita cosas en nuestra vida y de esa manera vamos a desarrollar nuestra fe para con Él, ¿sí? Por eso el Señor muestra muchas cosas y permite muchas cosas en nuestras vidas, hermano. El justo por la fe vivirá. Prácticamente dijo: Señor, que me falte todo, pero que no me falte tu presencia. Porque no podemos tener nada, hermanos, pero con Él lo tenemos todo, hermanos. Con Él lo tenemos todos, hermanos. Habacuc entendió algo que usted y yo debemos entender, hermanos. Dios no quiere que lo adoremos nada más por las bendiciones temporales que Él nos da.
Él quiere que lo adoremos por quién es Él. Por quién es Él. Él es nuestro Dios, Él es justo, hermanos. Y Él quiere que como cristianos seamos justos, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita y hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje